El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo, leyendo en el libro de Éxodo en el capítulo 29, vamos a leer un solo versículo, que es el verso 33. Éxodo 29 y verso 33. El estudio de hoy lo hemos titulado Comer del sacrificio. Comer del sacrificio. Dice, hermanos, en esa escritura, Éxodo 29 y verso 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Vamos a leerlo de nuevo. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Pueden sentarse, hermanos. A San Agustín se le reconoce como el primer gran teólogo de la iglesia cristiana, allá por el segundo siglo de la iglesia del Señor. Y a él se le atribuye este pensamiento, a él se le atribuyen estas palabras que son muy conocidas. Él dijo en una ocasión: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Con esto quería él decir, hermanos, que muchas cosas que en el Antiguo Testamento no se entendían plenamente, a veces se comprenden de manera más exacta, más completa o más perfecta en el Nuevo Testamento. Y puede incluso suceder al contrario, que algunas verdades expresadas en el Nuevo Testamento se comprendan mejor a la luz de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es decir, con estas palabras él quiso decir una verdad irrefutable. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, son parte de una sola obra, la revelación de la palabra de Dios. Y por eso es que en algunas ocasiones nosotros encontramos expresiones, pensamientos, verdades expresadas en palabras que se nos vuelven confusas, que se nos vuelven complicadas y que incluso al no comprenderlas claramente nos podrían llevar al error. Y esto es justamente con lo que sucede con estas palabras que hemos leído en esta mañana. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Todos nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el hombre buscaba el perdón de Dios a través de sacrificios de sangre, a través de sacrificios animales, los cuales presentaba a Jehová. Y si Jehová recibía con agrado aquel sacrificio, el oferente podría considerar que su ofrenda había sido acepta y por lo tanto su pecado había sido perdonado. Este era el proceso natural en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, se nos queda pendiente la pregunta: ¿por qué tenían que comer el sacrificio? ¿Por qué ordenaba la ley que después de ofrecido aquel sacrificio de expiación tenían que comer la carne del animal, tenían que comer la carne del sacrificio? ¿Por qué dice Moisés en la ley: y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación? ¿Qué quería decir esto? ¿Qué verdad tan importante revelan estas palabras? Esto es lo que queremos revisar en esta mañana. Lo primero, hermanos, que Moisés quería decir es justamente que el pueblo de Dios tenía que comer el sacrificio que había presentado a Jehová. Aunque esta práctica, hermanos, probablemente venía desde siglos atrás, todos sabemos que una vez presentado el sacrificio animal, la gente se reunía después de presentar el sacrificio. Una vez que se daban cuenta de que el sacrificio de Jehová había sido acepto a Dios. ¿Y por qué sabían que su sacrificio había sido acepto? Porque el sacerdote lo había presentado y no había muerto.
porque el sacerdote lo había presentado y estaba con vida. Eso significaba que Dios lo había aceptado y por lo tanto ellos celebraban posteriormente el perdón de sus pecados. ¿Y cómo lo celebraban? Reuniendo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos y comiendo la carne, justamente la carne del sacrificio que habían presentado. Quiere decir, hermanos, que una vez que la ceremonia religiosa había terminado, ellos se alegraban, ellos cantaban, ellos comían, ellos se sentaban a la mesa, unidos todos, celebrando todos, porque Jehová los había perdonado. Celebrando porque Jehová había aceptado su ofrenda, celebrando porque sus pecados habían alcanzado expiación. Pero tenían que comerlo. Esta práctica venía, hermanos, muy probablemente desde la celebración de la Pascua, cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Se acuerdan de aquel momento? Cuando Dios liberó al pueblo en Egipto de 400 años de esclavitud, el Señor dijo que sacrificaran un cordero por familia, que untaran la sangre del animal en los umbrales de la puerta, para que el juicio que venía no los alcanzara. Y después que hubieran hecho eso, después que había terminado aquel acto de poner la sangre en los dinteles de la puerta, tenían que comer la carne del animal completamente, sin dejar nada. ¿Se acuerdan de ese dato tan importante en aquella celebración? El Señor dijo, y comerán el cordero totalmente, se lo van a comer totalmente. Eso para nosotros son buenas noticias porque nosotros nunca dejamos nada. De manera que eso nosotros también lo cumplimos. Pero ¿cuál era el propósito, hermanos? De que ellos comieran la carne del animal una vez que habían untado la sangre en los dinteles de la puerta. Lo que el Señor quería demostrarles, y ahora lo entendemos, es que el acto de poner la sangre en los dinteles de la puerta era un acto externo, era un acto de afuera. Pero comer la carne del sacrificio era un acto que iba a tener un impacto en el interior de sus vidas. El Antiguo Testamento estaba estableciendo, hermanos, que la relación con Dios se compone de actos externos y de actos internos. El acto externo es el acto religioso. El acto externo es la ceremonia. El acto externo es la liturgia que llamamos nosotros, todas aquellas ceremonias que nosotros practicamos. Contemos entre ellas las dos ceremonias que manda el Nuevo Testamento, el bautismo en agua y la Santa Cena. Tienen una forma externa y deben tener una forma interna. Lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo ya es que todo lo que hagamos para el Señor tendrá una forma externa, pero debe de tener también algo interior. Debe tener un efecto, debe tener un impacto en el interior de nuestras vidas. No todo se puede quedar en lo ceremonial, no todo se puede quedar en lo externo. Todo lo que hacemos para el Señor, el culto mismo para el Señor, tiene una forma externa. Nosotros estamos reunidos aquí para celebrar el culto, estamos poniendo la sangre en los dinteles de las puertas para que el juicio del Señor no nos alcance, pero debe tener también un impacto interior. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo vamos a alcanzar nosotros ese impacto interior hoy en día? Nosotros hoy en día ya no presentamos sacrificios animales. Nosotros hoy en día ya no traemos un cordero. Nosotros hoy en día, hermanos, sabemos que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado. ¿Qué es lo que nos toca entonces a nosotros hacer a la luz de esta palabra del Antiguo Testamento y uniéndola con el Nuevo Testamento? Reconocer que el sacrificio por nuestros pecados ya fue realizado por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que comer? Tenemos que comer la carne y la sangre de Cristo.
porque Él fue el sacrificio por la expiación de nuestros pecados. El Señor mismo reclamó esto. Si ustedes leen en Juan 6 y verso 54, el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quería decir el Señor con estas palabras? Justamente lo que nosotros estamos hablando. El Señor quería decir: no se trata solamente de confesarme a mí como el que ha pagado por sus pecados. Se trata de comer mi sangre y mi carne, con lo cual el Señor quería decirnos, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cumplimos con el acto externo. Ya untamos la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas, pero ahora nos falta comer la carne y beber la sangre del Cordero. ¿Y cómo se hace eso? Dejando que Cristo Jesús, que está revelado en su palabra, entre en nuestros corazones. Amén. Está diciendo el Señor, hermanos, que no se trata solamente con confesar a Jesús como Señor, como Salvador. Se trata también de aceptarlo dentro de nosotros como Señor. Fíjense que cuando a nosotros nos presentaron a Cristo, nos lo presentaron como Señor y Salvador. Y yo creo que todos lo hemos aceptado como Salvador. Todos lo hemos confesado como nuestro Salvador. Todos hemos creído por fe que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero, ¿será nuestro Señor? ¿Lo habremos aceptado ya como Señor? Porque decir que Él es nuestro Señor es decir que estamos bajo la autoridad, la soberanía y el gobierno de su voluntad. Decir que Él es nuestro Señor es estar afirmando que Él nos gobierna, que Él nos guía, que Él nos dirige a cada paso de nuestra vida. Pero en los evangelios leemos, hermanos, que en sus días Jesús le reclamó a su generación: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Para Jesús, hermanos, llamarle Señor era decirle: tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos gobierna, tú eres el que nos manda, tú eres el que nos guía, tú eres el que tiene en su mano nuestra voluntad. Si el Señor todavía no nos gobierna, hermanos, y no dirige nuestra vida como Señor que es, todavía no hemos comido no hemos comido su carne, todavía no hemos bebido su sangre. Nosotros tenemos que comer de Él. Con razón el Señor nos dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. El Señor estaba diciendo: el que permita que yo entre en su vida y lo gobierne y lo dirija, no tendrá hambre jamás. Para gozar, hermanos, de esa bienaventuranza de estar satisfecho interiormente, hay que comer la carne del Señor. Hay que comer la carne del sacrificio, y comer la carne de Jesucristo significa dejar que Él nos gobierne. La pregunta entonces es: ¿cuánto hemos dejado que Jesús entre en nuestra vida? Ya cumplimos con la ceremonia religiosa, ya cumplimos con tantas ceremonias religiosas en nuestra vida, pero ¿ha entrado Él realmente a nuestro corazón? ¿Ha penetrado Él nuestras conciencias? ¿Ha alcanzado la profundidad de nuestras almas para gobernarnos y dirigirnos conforme a su perfecta voluntad? Si así fuera, nosotros hemos cumplido con el mandato de la ley. Y comerán de la carne del sacrificio y comerán de aquellas cosas con las cuales se ha hecho expiación. Y estaremos, hermanos, garantizados de que la vida eterna que el Señor compró en la cruz se ha hecho realidad para la vida de cada uno de nosotros. La segunda cosa, hermanos, que quería decir esta escritura que hemos leído, porque si ustedes ven en la segunda parte dice: mas el extraño no comerá de él.
Eso dice la segunda parte del versículo que leemos. Quiere decir que la segunda cosa que podemos descubrir en este versículo es que Moisés estaba diciendo, pero no todos comerán del sacrificio. No todos podrán comer del sacrificio. El extraño no la comerá, dice Moisés. Inmediatamente, hermanos, nosotros en el Antiguo Testamento pensamos que Moisés está diciendo, solo los judíos lo pueden comer. Los gentiles no lo pueden comer. Esto solo es para el pueblo de Israel. Sin embargo, si leemos con cuidado, descubriremos que en el Antiguo Testamento la ley misma de Moisés establecía algunos principios a través de los cuales los gentiles también podían participar del sacrificio y también podían participar de las reuniones del pueblo. Dice en la Escritura, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, cuando traiga su ofrenda, tiene que hacer de esta manera y de aquella manera. Eso lo dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 22 y verso 18. Quiere decir, hermanos, que estamos muy equivocados si creemos que el culto a Jehová era exclusivo de Israel. Estaríamos equivocados si pensamos que Jehová solo quería salvar al pueblo de Israel. La verdad es que Jehová se hizo de un pueblo para traer su mensaje y su plan de salvación a la humanidad entera. Pero su plan era incluirlos a todos. Y desde la ley, los gentiles tenían un lugar para celebrar, para adorar y para alabar al Dios verdadero. Esto nos lo demuestra el mismo Nuevo Testamento. Esto nos indica entonces, hermanos, que cuando Moisés dice, pero el extraño no lo comerá, no se está refiriendo al gentil. No está diciendo Moisés, el sacrificio solo lo van a comer los israelitas. Los extraños no lo pueden comer. Se está refiriendo a otra cosa, hermanos. ¿A qué se estaba refiriendo él cuando dice, mas el extraño no comerá de él? Nos está diciendo, hermanos, que no debería comer del sacrificio todo aquel que no participa de la comunión con Dios y con sus hermanos. Ya hemos dicho antes, hermanos, que cuando se comía la carne del sacrificio, aquello era una gran fiesta. ¿Quién no se alegra cuando están sirviendo la comida? ¿Quién no se alegra cuando nos sentamos a la mesa? ¿Para quién no es fiesta sentarse a la mesa? Por supuesto que sí. Es una alegría maravillosa, es una alegría magnífica. Y así sucedía en aquella celebración. Cuando se daba por entendido que Jehová había aceptado el sacrificio y había expiado los pecados del pueblo, la gente se sentaba a comer. Invitaba a sus amigos, invitaba a sus familiares, invitaba a sus vecinos, se sentaban a la mesa, cantaban, comían, bebían, celebraban. Era un momento de alegría, era un momento de comunión. Cuando la palabra dice, hermanos, mas el extraño no las comerá porque son santas, lo que está diciendo es, todo aquel que no tiene comunión con Dios y no tiene comunión con sus hermanos, no lo debe comer. Porque aquellas cosas son santas, porque aquellas cosas son apartadas para los que glorifican a Dios, y glorificar a Dios incluía amar a su hermano. El Antiguo Testamento lo reclamaba. La ley de Moisés decía, ama a tu hermano como a ti mismo. El amor hacia el prójimo era una demanda propia y natural en el Antiguo Testamento ya. Por lo tanto, Moisés estaba diciendo, nadie puede venir a comer de lo sacrificado, de la carne del sacrificio, si no tiene comunión con Dios y comunión con sus hermanos. Fíjense qué interesante es. Al principio decíamos que muchas cosas que no se comprenden a plenitud en el Antiguo Testamento se comprenden a plenitud en el Nuevo, o viceversa. En este caso, este pasaje que hemos leído nos pone ya en contacto
con esa ceremonia magnífica y extraordinaria de la Santa Cena, la Cena del Señor. Porque en la Cena del Señor, hermanos, hasta el día de hoy, aunque simbólicamente comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo, esa bebida y la galleta, el pan del que participamos, son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Quiere decir que esta escritura estaba poniendo las bases de lo que sería en el Nuevo Testamento la Santa Cena, de lo que es hasta el día de hoy la Santa Cena. Y la Santa Cena, hermanos, es una ceremonia que tiene un objetivo principal: fortalecer, ampliar, afirmar la comunión entre los hermanos. Moisés estaba diciendo, si alguien no tiene comunión con los hermanos, no debería tomar de la carne del sacrificio. Porque comer de la carne es una actitud de gratitud hacia Dios por habernos perdonado los pecados. Y no podemos pretender que tenemos gratitud para con Dios por habernos perdonado nuestros pecados si tenemos enemistad con nuestro hermano. El Señor lo reclamó en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de aquella escritura? Cuando traigas tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo con tu hermano, ponte en paz primero con tu hermano y trae tu ofrenda. Deja tu ofrenda a un lado, arréglate con tu hermano, ten comunión con él y entonces traes tu ofrenda al altar. Quiere decir entonces, hermanos, que esta escritura se refería no a una condición de extranjero, de ser de otra nación, de ser otra cultura, de ser de otra área del mundo. Se refiere, hermanos, a no estar en comunión los unos con los otros. El Antiguo Testamento entonces nos comienza a enseñar, hermanos, esta verdad que sigue vigente en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de la Santa Cena, dice que la Santa Cena se debe tomar dignamente. ¿Quién toma la cena dignamente? Muchos creen que es el que no tiene pecado. ¿Y quién no tiene pecado? Muchos creen que es el que no ha cometido ningún pecado en esa semana de la Santa Cena. ¿Y quién no habrá cometido algún pecado en la semana de la Santa Cena? Quiere decir que andamos equivocados si creemos que tomar la cena indignamente es tomarla en pecado. La verdad, hermanos, nadie es digno de conmemorar un sacrificio tan grande, tan maravilloso y tan perfecto como el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que realmente dice la Escritura cuando afirma que no se debe tomar la cena indignamente es justamente esto que nosotros estamos mencionando. Tomar la cena indignamente es tomarla mientras no hay comunión con mis hermanos. La Santa Cena, hermanos, es un acto de comunión. La palabra, hermanos, que aparece en los textos originales cuando se refiere a la Santa Cena es eucaristos, que significa comunión. Quiere decir que la manera más digna de participar de la cena es estar en comunión con Dios y con mis hermanos. De esto estaba hablando ya el Antiguo Testamento. Y nos está diciendo hasta el día de hoy que ciertamente si queremos disfrutar de la carne y de la sangre de Cristo, debemos estar en comunión. No hay un acto, hermanos, que glorifique más a Dios de parte de su pueblo que la comunión entre los hermanos. Y el Señor espera que cuando nosotros participamos de la sangre y de la carne, simbólicamente en la Santa Cena, estemos en comunión. Estemos, hermanos, en paz. Estemos reconociéndonos todos como hermanos. ¿Qué es lo que nos hace hermanos? Lo que nos hace hermanos es que fuimos salvos por el mismo sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese lazo de salvación,
Ese vínculo de salvación es el que nos hace hermanos. Y como hermanos debemos estar en comunión. Debemos estar en paz. Debemos estar en armonía. Y entonces podemos comer con libertad de la carne del sacrificio. Entonces podemos beber con libertad, con gozo, con júbilo, con alegría, la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros y por medio de la cual se pagó nuestra deuda de pecado y ahora somos salvos. Amén. Concluyamos entonces, hermanos, el privilegio de conmemorar el sacrificio de la cruz estaba ya revelado en el Antiguo Testamento, pero estuvo escondido por siglos hasta que se cumplió en el Monte Calvario ya hace más de 2000 años. Ahora sabemos lo que significa comer del sacrificio y sabemos también cuál es la manera correcta de participar de este banquete espiritual. Que todos, hermanos, gocemos de esta bendición, que todos gocemos del júbilo, de la fiesta, de la celebración que implica comer de la carne y beber la sangre del sacrificio. Es nuestra mayor celebración, es nuestra mayor fiesta, saber que aquel hombre dio su vida por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Celebrémoslo con libertad, celebrémoslo con paz, celebrémoslo con júbilo, celebrémoslo en comunión. Y entonces estaremos engrandeciendo el nombre de nuestro Salvador. Estaremos glorificando el nombre de nuestro Salvador y comeremos del sacrificio en paz y con bendición. Vamos a orar.